Tratan demasiado bien. No, muy bien. La verdad que una generosidad, un espíritu de acogida verdaderamente grande, ¿no? Yo siempre que me invitan voy a venir con mucho gusto a Río Cuarto. Está muy bien, está muy bien. Te vimos también en algunos medios, también estuviste mencionando algunas de las... Sí, me disculpo sí. desde ya a muchas radios que llamaron, pero la verdad que Sí. no podía atender. Bueno, es buena esa mención, hay muchos medios también que están aquí presentes. Quería empezar y saludarte por el Día del Periodista hoy. Y yo te saludo a vos. Bueno, muchísimas gracias. Y me parece pertinente también hablar un poquito de la profesión en estos tiempos políticos difíciles. Solamente una mención. ¿Cómo la ves a la actividad periodística hoy? Mira, yo no hago por lo general periodismo de periodistas. No creo en grietas ni nada de eso. Es una exacerbación de las diferencias conceptuales y políticas en mucha gente. A mí lo que más me molesta hoy de la profesión, por ahí se lo decía a un colega tuyo de la radio, así como el amigo Acevedo dice este es uno de los momentos más difíciles de la industria, este es un momento muy difícil también para el periodismo, ¿sabes? Yo sinceramente no es que haga una invocación, pero me parece que el periodismo no puede inspirarse más que nunca se inspiró en escuchas telefónicas de los servicios de inteligencia. Si cuando yo trabajaba en redacciones, alguien me acercaba a mí una escucha emanada de un servicio de inteligencia, lo tomaba como un agravio, te voy a ser muy sincero. Eso es de lo que más me molesta. Después el resto, todas las diferencias son, te diría, aceptadas. Y el estado de discusión me parece muy bien. Incluso que estén los muchachos más o menos veletas que se caractericen por su fervoroso oficialismo y querer estar más o menos cerca siempre, es un estilo. Yo no tengo por qué criticarlos, pero es un muy buen momento donde el periodismo de investigación tiene que investigar en serio y yo me gustaría que fuera más selectivo en cuanto a las fuentes, ¿no es cierto? Pero bueno, esos son detalles, si vos querés, de la profesión, ¿no? Y después el resto hay periodistas de primerísimo nivel y hay a veces un universo mediático que antecede a decisiones de la política o de la justicia, ¿entendés? Hay un título que puede ser periodístico que después se transforma en prácticamente un concepto político, que es otra característica, que es la potencia que tiene la profesión. Ahora, cuando yo empecé a hacer periodismo, a hoy el cambio es total. Hoy haces periodismo con un tuit, si querés. Yo hoy me entero de alguna cosa y de pronto le puedo ganar a Clarín, La Nación, La Voz del Interior, simplemente con un dato que tirás en una red social, vos te quedás casi con la paternidad, digamos. Hoy tenés que escarbar un poco más, porque es un universo de lectores que también son generadores de contenidos. Claro. Está muy bien. Bueno, era una mención respecto al Día del Periodista y me parecía pertinente hacerlo. Nos metemos de lleno en la actualidad. Te he venido siguiendo, como lo hice el año pasado, también respecto a esta actualidad tan cambiante, ¿no? Constantemente. Y mencionabas el tema de Cristina Fernández respecto a ocupar la centralidad en situaciones difíciles, que eso como le genera una situación extra a favor, ¿no? ¿Cómo se hace para ocupar una centralidad en tiempos tan difíciles para ella? Digamos, casi desde el punto de vista técnico, lo de ella es centralidad en adversidad, ¿entendés? Centralidad desde el banquillo de los acusados, a partir de todas las cuestiones que más o menos no vamos a enumerarlas, ¿no? Creo que tiene 14, 15 procesamientos, va a tener más. También esto pone en tela de juicio el rol de los medios de comunicación.
Suelo decir que si, como dicen los kirchneristas, los grandes medios estuvieran manejados por corporaciones, esas corporaciones quisieran que los grandes medios fueran eficientes en todo caso. Es decir, tendrías que licenciar a todas las autoridades, porque si vos tuviste 40 meses con todos los detalles de ceremonia de corrupción permanente y vos no lograste debilitar desde el punto de vista político, y ya el tema es un poco más complicado. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué la doctora hoy tiene el 40% y el interés de todo el espectro mediático y demás? ¿Qué es lo que pasa con la doctora? Schiaretti un domingo gana con el 57% en una provincia tan importante como Córdoba. Prácticamente humilla. Tiene una centralidad del lunes importante, todos los medios. Esta mujer el martes va y se saca una foto en lo que Moyano llamaba la cáscara vacía del Partido Justicialista. Se saca una foto en Mateu y todo el mundo lleva la centralidad de esta mujer. Esta mujer tiene que sentarse el día lunes en el banquillo de los acusados, todos detrás de la foto, al lado de Devido, de Lázaro, de todo lo que significa el kirchnerismo, que es en este momento, si vos querés, para analizarlo un poquito más en profundidad, que la coyuntura. La mujer, 2 días antes, el sábado, con un tuit, lanza la candidatura de Alberto Fernández, que ella le pide a Alberto Fernández que sea su compañero de foro y que ella quiere ser la vicepresidenta y demás, y nos duerme a todos. ¿Entendés? Yo que acepto que me durmió como durmió a todo el mundo periodístico argentino, y precipita a partir de esa movida todos los otros proyectos políticos a encontrar resoluciones. Esto, digamos, la señora estas cosas las sabe hacer, la doctora, ¿no es cierto? La saca en el momento justo, el candidato es Alberto Fernández, la designación es de por sí una autocrítica. Yo creo que en profundidad todavía no se trató lo que significa la designación de Alberto Fernández, que yo digo que fue, si vos querés, un acierto táctico que le va a presentar algún riesgo estratégico, porque la mujer manda un mensaje hacia la moderación, pero el kirchnerismo y el peronismo, tanto por la moderación, no se caracterizan, ¿entendés? En lo inmediato le fue muy bien y desorientó, desconcertó a todos. Apuró el tema del peronismo perdonable, de la alternativa justicialista, altera a Cambiemos, porque Cambiemos estaba preparado nada más que para combatir con ella. Y ella es una cosa así de limbo, es y no es, ¿entendés? Y casi te diría, le tienen que agradecer que ella no haya dicho soy la candidata. ¿Qué pasaba en la Argentina si ella decía yo soy la candidata presidencial un día antes de sentarse en el banquillo de los acusados y en todo lo que estaban con el terror de los buscapinas de Wall Street, de empresarios, que yo, esto lo declaré, salió en algunos lados, yo decía que si la doctora lanzaba su candidatura presidencial no quedaba $1, porque lo decían, porque no es que era simplemente una amague, era verdad. Y aparte, casi te diría sin fundamento, porque una de las peores cosas para profundizar en la Argentina es que todo es trucho, ¿entendés? Porque es trucho odiar a Macri por neoliberal, porque si esto es neoliberal es una falta de respeto a los neoliberales, ¿entendés?
Y si cree, como puede creer Donald Trump, no te estoy hablando de tu vecina que es anti-kirchnerista o antiperonista, que Donald Trump cree que en esta parte del continente no puede haber nada parecido a Venezuela. Cree que el kirchnerismo es Venezuela, que el kirchnerismo es revolucionario, es tan grave como creer que lo demás creen neoliberalismo, ¿entendés? Uno se sostiene por lo que cree que es el otro, que en realidad no lo es. Porque sinceramente pensar que el kirchnerismo fue algo revolucionario, que alteró algo, se han peleado por pagar, reventaron a billetazos a todo el mundo. ¿Entendés? Reventaron a billetazos al Fondo Monetario Internacional, al CIADI. Fue un desastre cuando nacionalizaron de manera catastrófica YPF, pagaron de más a YPF, ahora hay otro juicio más por el tema. A todos, por todos lados pusieron, ¿entendés? Creer que por la cuestión del cepo, y entonces todos queremos ser aceptados, que digan que nosotros somos responsables, entonces tenemos que decir por todos los medios, vamos a pagar todo. Y cuando vos querés profundizar un poquito y ves que se han aumentado en 120.000 millones de dólares. Sí, eso es tremendo, ¿eh? Sí. Yo para jorobar a veces, casi ahí sí como chicana, digo, bueno, muy bien, 120.000 palos más de deuda. ¿Dónde están los portaaviones? ¿Dónde está toda la modernización de las fronteras? ¿Sabes las cosas que puede hacer vos con 120.000 palos? No puedo, 120.000 palos de pedal, de timba. Y yo tengo que salir para que todos crean que yo soy un moderado y un hombre responsable, a decir, no, vamos a pagar todo, tenemos que pagar todo. Y esto, sinceramente, alguno que lo dice o para cumplir. Sí. Me quedé enganchado con un tema también que lo decías, que la comunicación política cambió, ¿no? Totalmente. Lo sabe, vos empezaste con la pregunta de la doctora. ¿Cómo se hacía en otro momento el lanzamiento de una fórmula? Convocabas a un teatro, armabas una dramatización, tira un tuit con un video, no te lo quiero calificar, pero a las 8 de la mañana y altera todo el escenario político. ¿Cómo no va a cambiar la comunicación? Y todos los que se pueden creer o nos podemos creer, los más grandes informados, estábamos, como decía don Vicente Leoli de Sadi, en las nubes de Úbeda, decía, ¿entendés? Porque te quedás dormido todos, ¿qué es, qué no es? Hoy, este esquema, desde una situación completamente distinta, esa pregunta hoy la acapara Massa. Hoy, en todo el país, donde esté, primera pregunta es, ¿qué es lo que va a hacer Massa? Hoy todos están preocupados por qué es lo que va a hacer Massa. Que a lo mejor no sabe él todavía qué es lo que va a hacer. Pero tiene que ver con los cierres y tiene que ver con el manejo de los tiempos. Y digo, los tiempos a Massa le están jugando a favor, en contra, el estirar los tiempos de decisión, ¿cómo le juega? Hoy lo definía muy bien respecto a, se está parado en una rotonda, ¿no? Sí, yo lo escribí eso en su momento y a él creo que le divirtió. Massa juega a la ruleta. ¿Viste como esos apostadores que juegan en 5 ruletas simultáneas? Tiene que ser muy vivo, muy astuto, inteligente. Él es muy astuto. A veces puede quedar como prisionero de su astucia, si vos querés. Pero ya desde el comienzo, cuando yo empecé a escribir un poco con el tema Massa, fue en el 2013, cuando todo se presenta, no se presenta, va, no va. Y digo, este muchacho está en un camino, es una construcción política que es un camino hasta que llegue una rotonda. En la rotonda se abren 4 caminos. ¿Viste? Se va para Buenos Aires, se va para Altagracia, se va para Córdoba. El problema es que él sigue dando vueltas en la rotonda.
y no termina de decidir, y es un lío, pero lo que pasa es que la construcción tiene pendiente a toda la clase política. Qué sé yo, cuando vos podés, estás en la alternativa federal, firmás un compromiso con el par, que era Schiaretti, que era el más importante, firman todos el compromiso para presentarse, y después salís y decís, vamos a hacer un gran frente para construir una nueva mayoría, y decís que estás en tratativas con Unión Ciudadana y tenés un discurso fuertemente antimacrista, y en la otra mesa jugás con la posibilidad de colgar tu candidatura con la gobernadora. Tenés, digamos, podés volver loco a cualquiera de la Claro, y se lo crucificó a Borocotó, ¿te acordás en aquel momento cuando él cambió de... Claro, pobre. Inocentada. Pero ¿qué es lo que pasa? Y esto también te digo, es muy difícil, todavía yo no lo escribí, lo quiero escribir. Esto es mestizaje político. Que se presentan como coaliciones, pero en realidad son mestizajes, que empezaron en los años 90. El primer mestizaje fue Menem con los liberales. ¿Vos tenés qué partidos? Unión Cívica Radical, Partido Justicialista, lo que más o menos era el espectro centro-derecha liberal, que pudo hacer en un momento, pudo haber sido Manrique, Alzogaray, Cavallo, y que hoy tendría que ser Macri, claro, pero que no lo es Macri, claro, tampoco. No lo es. De pronto el que lo quiere ser es Esper, es espectro. Vos tenés el Partido Justicialista, radical, y tenés lo que es la izquierda en sus distintos niveles, que puede en su progresismo jugar con el peronismo, con el radicalismo. En los 90, primer mestizaje importante es el peronismo con los liberales, que podría ser el origen, si vos querés, de lo que es el macrismo de hoy, pero es liberales con radicales, que la cosa ya es distinta, porque los radicales se ven directamente adversarios de eso. Los radicales creen que son de izquierda, tienen que ver con la tercera internacional socialista, son admiradores de François Mitterrand, y de pronto se notan que están con un gobierno conservador que no les lleva al apunte. Y ahí hay, bueno, es para servirse para un novelista más que para un periodista, pero son datos del análisis. Después viene otro mestizaje que es en los 90 también, con sector del peronismo, radicalismo, más izquierda que la Alianza, que termina, y ahí es casi el fin de toda una etapa de la política argentina, termina con el colapso del 2001. Viene lo que es el kirchnerismo, que es sinceramente para escribir grandes tomos de análisis político real, que todavía me parece que nosotros nos dejamos llevar por la cuestión dramática, las denuncias de la corrupción, pero un personaje como Kirchner todavía no se estudió en Argentina. Yo creo que Kirchner merece una novela más que El otoño del patriarca de García Márquez, que Yo el Supremo de Augusto Roa Bastos, o El tirano bandera de Valle Inclán, o Carpentier mismo, porque es un estilo de gobierno que combina un liderazgo de culto con un estilo recaudatorio que lo podés tomar desde el lado delictivo o lo podés tomar con esa vocación política que tenía el tipo, que era, que bueno, que eso llevó a que su más grande equivocación haya sido morirse, claro, por el bolón que dejó, una cosa estrepitosa, ¿no es cierto? Es verdad. Pero es un maridaje distinto, y aparte es muy difícil de explicar, pero que en casi todos los procesos políticos alguien se absorbe. En los 80, Alfonsín absorbe al partido intransigente de aquel viejo doctor Oscar Allende y demás, se lo chupa.
En los 90, Menem absorbe lo que fue la UCD de Alzogaray y Kirchner hace con las madres de Plaza de Mayo, con las organizaciones de derechos humanos, lo que hizo Menem con los pone, ¿entendés? Que son procesos culturales que es muy difícil, qué sé yo, que se expliquen, que se entienden. Vos querés chicañar a un tipo, por ejemplo. ¿Cómo chicañás hoy a Alberto Fernández? Chicañás a Alberto Fernández mostrando videos de las cosas que decía Alberto Fernández cuando era crítico de la doctora. Yo casi caigo en esa tentación también, porque era tan fácil eso, estaba servido. Pero no, esto es otra cosa. Acá hay una autocrítica de esta mujer. Al nombrarlo a este tipo, se autocritica. Y todos los que citan videos de cuando la criticaba, complementan lo que fue esa jugada. Como decir, ven, miren lo que me decía, y ahora, ¿qué le criticaba? Le criticaba el tema Irán. Uno de los problemas que tiene ella, Irán. ¿Cuáles eran los problemas que tenía Alberto Fernández con Néstor Kirchner? Clarín. Le manda como mensaje a Clarín, yo no creo que se vaya a enternecer ni a conmover Mañeto porque le pongan a Alberto Fernández, al que Néstor Kirchner, cuando lo echa porque cree que es el hombre de Clarín en su gobierno. ¿Entendés? Y las reuniones, porque todo lo que se reprocha del kirchnerismo es a partir del 2008. Pero toda la epopeya recaudatoria, el kirchnerismo la hizo desde el Moisés, ¿entendés? En el 2003 ya arrancaron. En el 2003 todos los grandes medios de comunicación tenían alguna limitación para contar eso, que es lo que cuentan ahora, cuando ya pasó todo. Yo esto lo puedo decir con un poquito de desparpajo porque yo publiqué La marroquinería política con texto del 2005. Y no es que yo lo hacía para denunciar, yo no creo en la literatura de denuncia, ni nada. Yo escribía eso para entenderlos. Había que entender esos tipos que tenían esa cuestión recaudatoria, casi como un estilo básico. Claro, y en el momento también, ¿no? A la distancia uno lo analiza. Hablan muchos de unidad, de juntarse. ¿Puede tener unidad el peronismo? Digo, ¿se puede unir? Mira, yo creo que es una utopía. El peronismo unido, digamos, una de mis teorías, cuando el macrismo estaba muy fuerte, yo decía que el peronismo unido perdía, que como en este sistema democrático vos tenés que armar un buen partido de balotaje, las elecciones se ganan el balotaje, no caer en la inocentada de Menem, que creía que había ganado y todos estaban contentos porque le había ganado a Kirchner y Duhalde le había preparado una encerrona. Sí. Acá lo que tenés que hacer vos cuando vas a una elección es preparar de por sí el balotaje. Ahora, en aquel momento yo no pensaba, debo reconocerlo, que Macri se iba a caer como un piano, como se cayó. Claro. Mirá, esto tampoco todavía lo escribí. En el 2017, después de la elección del 2017, a un tipo, personaje de lo mío, que lo voy a llamar el catequista, que me quería catequizar de macrismo, me decía, el peronismo se terminó, hay macrismo por 20 años, olvídate. Ellos confiaban ciegamente, y esto sería interesante que se lo preguntaran a Acevedo cuando venga, ellos confiaban en las PPP, en los proyectos de participación pública y privada, que iba a haber 30.000 millones de dólares que iban a tirarlos para hacer obra y que se iba a mover la economía y que todo esto. Y en 2 meses fue un desastre porque la verdad que esas PPP necesitaban créditos que con el crecimiento del riesgo país no llegaba, con el dólar en lo que está no llega. Y después
termina esa cosa milagrosa con el Fondo Monetario Internacional, que en realidad tampoco es el Fondo Monetario Internacional, porque tanto los que deciden en el Fondo Monetario Internacional eran bastante reticentes a poner esa plata en Argentina. Vos acordate que cuando era ministro Cavallo de la Rúa, hicieron caer a la Argentina por 1.800 millones de dólares. Aquel 2001, con 1.800 millones de dólares se evitaba. Había que darle una lección a la Argentina. Esos mismos burócratas del fondo están, pero hay una palabra superior, que es Donald Trump, quien decide desde el punto de vista de Estados Unidos en el fondo es David Lipton. David Lipton, que es un demócrata, recibe las instrucciones del secretario de Tesoro y que es la decisión de Donald Trump, que no quiere chavismo en la Argentina. Explicarle vos a Trump que si esto es chavismo, ¿viste? Yo soy León Trotsky. Claro. Me sigo metiendo en el tema campaña electoral porque está muy a flor de piel. Si querés tomar agua, Jorge, ningún problema. Está muy a flor de piel el tema candidatos y demás. Está Esper, está Urtubey. Macri tiene que definir el vice. Dice que hay un ofrecimiento, ya hubo un ofrecimiento a los radicales. Bueno, ¿cómo analizás, sacando la fórmula Fernández-Fernández, todo el armado que resta? Mira, Macri, yo no puedo asegurar que fue así, pero según mi información probablemente mala, Macri le ofreció a Urtubey la vicepresidencia. Aparte, no hay que ser muy sagaz. Que Macri vea en una semana 3 veces al mismo gobernador y que duerma en la provincia del gobernador, fíjate si no fuera de vacaciones, o sea que Macri es un gran domador de reposeras, es un tipo que es un adicto al descanso con bastante fervor, que haya dormido en una provincia que no esté en vacaciones, se queda a dormir, le ofreció. Y Urtubey, que vos lo mencionaste, él suele decir, tengo pocas ideas pero fijas y claras. ¿Entendés? En la última semana, entre los asedios de Macri, que parecían acosos ya, para hacerlo su vicepresidente, y las indefiniciones de Massa, y las contradicciones y los actos de soberbia literaria de Labaña, lo empezabas a ver, este pibe parece ser de lo más coherente que hay en el panorama. Él tiene un estilo, él cree, hay que posicionarse y su campaña va a ser, lo sé por sus asesores, los últimos 4 semanas de campaña con mucha intensidad, porque ellos consideran que los votos se deciden en las últimas 2 o 3 semanas. Ahora, Macri está sediado, ¿entendés? Porque lo que él llama el círculo rojo, Wall Street, el plan B, que la verdad, yo soy el que dijo plan B con B corta, estaba la cuestión política, yo lo único que hice, le bauticé, le puse la B corta, pero el plan B que estaba ahí, era aparentemente lógico, pero me parece que esto Macri lo sabe, que si él resigna su candidatura presidencial es dar la chapa, sacar diploma de fracaso. Claro. ¿Entendés? Claro. Y hoy tiene un problema porque hoy está abajo. Y me parece que todavía tiene un gran arma para dar vuelta a la historia, que es el oficialismo. Claro, políticos que repiten, claro, eso te iba a decir. No pueden perder. Claro. Si vos sos oficialista y competimos, yo qué sé yo, para irme hasta la Carlota, yo tengo que invertir, poner gente, avisar a los periodistas, vos vas a la Carlota y... Claro, mando 2 tweets y claro, ya está. Inaugurás una parada de, qué sé yo, de cualquier cosa, tocás el asfalto y decís, esto es verdad, ¿entendés?
Claro. Y queda el pobre Poli, el pobre cardenal Claro. Poli, queda como un... lo descalifican, porque Claro. fíjate que el tipo el 25 de mayo en el TEDx, bien la línea, acuerdo, tenemos que estar y todo, dice, qué bien, las palabras de Poli, la verdad, sinceramente, Poli, deje que nos masacremos un poco, porque ahora la gente se quiere masacrar, no quiere acordar. Claro. En la Argentina, el que llama al acuerdo es porque anda mal. Claro. Esta es la verdad. Qué buena frase esa. ¿No es cierto? Qué buena frase. Así como el tipo que te dice, el político que dice, quiero disfrutar de mi familia, Claro. quiere disfrutar de mi familia, pero no es romano. No. Fuerte aplauso para Jorge, lo aplaudimos, muy bien. Esta semana en el diario Globo en Brasil, Durán Barba había dado algunas definiciones, te iba a preguntar por él, pero primero por esto. Y ahí raro lo que plantea porque dice que en estas elecciones hay que votar por el miedo, en referencia a Cristina, por la decepción, apuntando a Macri. Me parece que salió ayer, antes de ayer. ¿Qué pasa ahí, digo, en ese armado? Fíjate, entra a mi portal, Sí. una nota que se llama Dudas explotables o alguna cosa así, y está exactamente esa misma teoría. Es una confrontación entre la decepción y el miedo, entre los tipos que están decepcionados de Macri y los que están aterrados por el probable regreso de la doctora. Las opciones son tristísimas. Si vos estás por desencanto o por temor, me parece que eso es para que colectivamente, ¿viste?, nos tiremos a cualquier lado. Es un disparate. Ahora, es una buena posibilidad para que cualquier otro se lance, pero hoy todo da para polarización. El gobierno se obstinó en combatir a la doctora. E incluso hubo alguna discusión en un restaurante entre dos referentes que son presidenciables, donde se acusaban por esta cuestión, porque uno le decía al otro, uno al otro le decía, vos estás en acuerdo con el kirchnerismo, y el otro le decía, la doctora está libre porque vos le bancás los fueros. Una discusión de alto nivel teórico, si vos querés. Una discusión, bueno, pero el gobierno se preparó para discutir con ella en banquillo de los acusados, no presa. No podían admitir una confrontación que no fuera con la doctora. Se prepararon para eso y el combate con ella. Si ella directamente no iba, les alteraba absolutamente todo porque no están preparados de otro modo, están para discutir contra eso. Y esta opción que plantea la doctora, ser y simultáneamente no ser, desorienta a todos. Porque empiezan ninguneos, las descalificaciones a Alberto Fernández, que vos sabés que así ella diga, mi candidato se fue una muncura, se viene a matar. Claro, claro. Esa fórmula quedará conformada así, no se bajarán, digo, los Fernández. Este es el otro error que me parece que comete algún otro candidato que espera que no lo menciono, que no hace falta, de creer que eso se iba a cambiar. La gente, los lugares se ocupan y no se ocupan para negociar. ¿Te das cuenta cómo es eso? Eso lo puede hacer, qué sé yo, alguien, vos imaginate, yo soy un periodista que quiero arreglarme con alguien, le empiezo a tirar a alguien fuerte para que aparezca. Esto no es así. Me parece que esa fórmula nadie la va a tocar, salvo que haya alguna cosa extrapolítica o de salud o alguna cosa así, pero eso está hecho para hacerse. Después decían, no, va a ir por la gobernación. Te demoras un día y el otro también, no es que estás solo
El otro también tiene pantalón corto, está en la cancha, juega. Te ocupa también ese casillero. Claro, te quedas fuera. Bueno, esto es así. Y hoy Macri me parece que es un problema para él la selección del vice. Claro. ¿Y? ¿Hay definiciones? Digo, ¿quién elegirá? ¿Hay algún dato? No lo sé. Yo, sinceramente, en algún momento pensé, como buen conservador, tendría que mantener a Gabriela Michetti. Alguien que le pueda aportar algún voto de más, mejor candidata de lejos era Sor Vidal. Claro. Entonces, Sor Vidal era una candidata que la tiene difícil en la provincia de Buenos Aires. Claro, por el arrastre de Macri, ¿no? Mira, en la práctica yo no miro mucha encuesta, pero en la tercera sección electoral le saca casi 1 millón de votos de ventaja. ¿Cómo haces para en el resto de la provincia ver si podés empatarle? Pero todo tiene su problema, no todo es fácil. La candidatura de Kicillof, que es considerado el nuevo fenómeno de la política, porque mientras todos veían la manera de pasar inadvertidos, en los últimos 3 años y medio, Kicillof recorrió todos los distritos de la provincia de Buenos Aires. Es un caso bastante particular, no tiene ni siquiera una denuncia. Medio como que lo tomaron y tiene una gran llegada con los jóvenes. Ahora, esa devoción y esa novedad que sienten jóvenes y lo que genera hasta admiración en la doctora, no se da en los mini gobernadores, tal vez. Las cosas son un poquito más complejas, ¿entendés? Pero los intendentes hoy son mini gobernadores. El intendente que está acá es un gobernador en la práctica. Imagínate vos el intendente de La Matanza, que tiene más electores que 4 provincias juntas de pronto. Esos son pesos pesados que tenés que consultarlos. Y esa gente tiene que mantener sus propios consejos deliberantes. Y muchas veces esos consejos deliberantes forman parte de grupos políticos que vos a lo mejor no los querés. Pero vos imagínate, algún intendente puede que no le guste nada a la doctora, pero te dice, me mide 55 puntos, ¿qué hago? ¿Qué voy a decir? No, me parece más simpático Urtubey. Claro, totalmente, sí. ¿Viste? Los puntos definen. Lavagna al final se candidateó, ¿no? ¿Qué opinión tienes? Mira, yo lo llamo la esfinge a Lavagna, ¿no? O a veces, pero yo lo respeto mucho, le tengo... o nuestro Adenauer. ¿En qué se equivoca Lavagna? Entre las sandalias y 1 mes y medio después, prácticamente la tenía toda a favor. Tenía todas a favor y él quería plantear una tercera vía de consenso. Consenso alrededor de su figura. Muchachos, los otros también existen. No es tan fácil creer que todos tienen que sujetarse a lo que vos creés que es la realidad. Me parece que eso fue desproporcionado. ¿Y qué núcleo? Disidentes de la Unión Cívica Radical, algunos que tienen presencia pero no tienen votos. Margarita Stolbizer, que es una señora encantadora, que tampoco tiene votos. Los mormones del socialismo de Santa Fe, que tampoco tienen votos. Y entonces los muchachos te dicen, ¿qué es lo que tenés, hermano? ¿Cómo es esto? ¿Por qué vos, que tenés 4, querés llevarme puesto a mí, que tengo 8? Y ahí la cosa quedó. Y ayer, qué sé yo, la JP sindical que lo bancó, todos los muchachos, Cavalier, viste, la JP dura, ¿no? Barrio Nuevo, todos los muchachos, todos tipos encantadores, pero nadie tiene votos. Y
Y en esto, viste, se cuentan. ¿Qué querés que haga? Por supuesto, a lo mejor es injusto, todo lo que vos quieras, pero vos tenés que ganar de esa manera, ¿no? Hablamos recién y los mencionamos al pasar. ¿Qué papel están cumpliendo Marcos Peña y Durán Barba en el gobierno? Digo, ¿ayudan, restan, suman? Han tenido muchas críticas los dos. Marco, son teorías mías, viste, que yo creo que los tipos las toman en serio, porque Marcos Peña es una construcción de Macri. ¿Entendés? Todos los tipos que insultan a Marcos Peña lo insultan porque no se atreven a insultarlo a Macri. Marcos Peña para Macri le parece que es un cuadro superior, pero es una manera también de controlar a dos tipos que lo quieren suceder, que son los naturales, que son el que más sabe de poder, que es Horacio Rodríguez Larreta, genial, el que atiende 24 por 24 el maxiquiosco de la ciudad de Buenos Aires y que es el que le hace inaugurar las obras que inaugura Macri, que yo creo que sus relaciones no pasan por un momento de algarabía, entre ellos toca el asfalto y todo eso, es él y sobre todo María Eugenia Vidal. Que María Eugenia Vidal fue formada por Horacio Rodríguez Larreta, esto te lo puede, no lo dice tal vez públicamente, ella dice, tengo dos padres en política, Horacio Rodríguez Larreta y Mauricio Macri. Pero te puedo decir, tengo suficiente psicoanálisis encima como para haber asumido y manejado esas circunstancias. Digamos, acá lo que va a estar en juego es la sucesión. ¿Qué pasó? El macrismo, para mí, se agota en Macri. Sin Macri no existe macrismo. Entonces, Compromiso para el Cambio, lo que fue PRO y demás, fue él. Puede tener un continuador él, si es que él es reelecto y después decide quién es, porque tiene un gran volumen político. Si no tiene ese volumen político, decidir no va a ser muy fácil. Primero porque ni Horacio Rodríguez Larreta ni María Eugenia Vidal representan lo que representa él. Son distintos. Es distinto. A mí me parece que hace bien Macri en sostener y defender su candidatura, aunque un ganador, él es un ganador, viste como esos ganadores de la milonga que creen que tienen que salir en todo. Yo saqué una nota que dice, la nación no es Boca ni el maxiquiosco. Los tipos dicen, pues yo en Boca empecé también con problemas y en Buenos Aires también con problemas y después se encarrilaron. La nación es distinta, esto es otra cosa. Me parece que por primera vez se siente un peso de un fracaso, ¿entendés? Que tampoco es para enloquecerse, porque en la Argentina todo termina mal, todo termina invariablemente mal. Desde que yo arranco en política o tengo recuerdos, todos los procesos políticos terminaron mal. Y bueno, no es tan grave que, bueno, macho, te fue mal, ¿qué vas a hacer? Podrías correr, pero no se corre. Para mí es un acierto que no lo haga, pero ya coexiste con gente que mide más. Es muy difícil tener a alguien. Casi era la convivencia de Néstor con Cristina Kirchner. Si Néstor no moría, el candidato en el 2011 iba a ser él. Y él en aquel momento estaba atormentado porque ella medía 5 puntos más de imagen positiva y tenía 5 o 7 menos de negativa. Si vos lo comparás con lo que pasa con María Eugenia Vidal debe tener 17 o 20 puntos más de imagen positiva. También pasan otras cosas. En Buenos Aires, el bonaerense nunca critica a su gobernador, directamente insulta al presidente por cercanía.
Esto es lo que hace que un tipo como Scioli, hasta último momento, él, aire y sol, permanentemente, siempre estaba con mucha mejor imagen de la que tenían, porque los palos van para el presidente. Ahora, hoy está la realidad. Tiene 20 puntos menos de imagen negativa y 20 puntos más de positiva. Y si vos con esos números, los sensatos, lo que llama el círculo rojo Mauricio, o los tipos de Wall Street que también operan y que piden y que preguntan y por qué no se baja, y algunos radicales que le dicen tiene que bajarse él y que sea ella, esto deben ser tomados como un insulto, provocaciones, agresiones hacia él, ¿no? Lo que te consultaba acerca de Durán Barba, digo, ¿cómo tracciona en la política de Macri? ¿A favor, en contra? ¿Cómo es tu visión de eso? Mira, Durán Barba está para ganar elecciones. Una de las grandes cosas de los grandes desencuentros, atraviesa un mal momento y se va a ir de Cambiemos del gobierno, una de sus principales figuras, que el mero hecho que no tenga lugar te habla de la gravedad de la cuestión, que es Emilio Monzó. Emilio Monzó decía, está bien que él esté para ganar elecciones, no para decirme a mí qué tengo que hacer yo con la segunda o la tercera sección electoral. Él está para ganar elecciones. Y yo no lo veo muy eufórico a él. El tipo necesita trabajar de esto, ¿entendés? El tipo no te va a maquillar la verdad, porque vive de esto, vive de sus éxitos. Y no lo veo yo tampoco muy entusiasmado. Algunos dicen que esperaban un resultado de focus groups para decidir, pero pese a los resultados adversos de ese focus group, insisten con la misma metodología. Y las indecisiones de la Baña, los desencuentros de la alternativa federal, y gente que pudo no haberlo fascinado mucho la selección de Alberto Fernández, lo hizo en las últimas semanas sostenerse un poco más y recuperar un poco de optimismo incluso, ¿no? Y también un poco lo que se cuestiona, lo que se dice, que por ahí las políticas llegaron tarde, mal implementadas. Digo, los acuerdos, esto que se piden ahora, que es lo que decías al comienzo de la charla, llegan tarde. Se podrían haber pedido en una primera instancia de gobierno con todo el capital político también, ¿no? Es por lo que yo te dije. Cuando vos perdés, llamás al acuerdo. A ver, acordate vos cuando la doctora pierde contra Massa, o cuando Kirchner pierde con el empresario colombiano, con Francisco de Narváez. Inmediatamente, ¿qué hacen? Ronda de diálogo. Ronda de diálogo mientras esperás que pase un poco el tiempo y te recuperás. ¿Entendés? A mí me cuentan que esta idea de llamar al acuerdo y demás se la da a Macri Felipe González. Que Felipe González es el que dice, no, lo que tenés que hacer es llamar a un acuerdo, grandes políticas de Estado, y eso te da una chapa como de estadista, ¿entendés? Y llamás y le tirás la pelota a los otros, y nadie lo toma en serio, porque en la Argentina todo dura poco también, ¿entendés? Yo, por ejemplo, a un personaje como Massa, que seguramente el lunes va a lanzar su alianza con el Partido Justicialista, Unidad Ciudadana, casi seguramente. Dos alternativas puede haber. O lanza su candidatura presidencial y va a una paso, o a lo mejor consigue lo que es más concreto en política, que es lugares expectantes para toda su gente, porque tenés que pensar que muchos de los hombres de él ya cesan, y bueno... ¿Y por qué lado viene? Vos que tenés buena información. No, nadie sabe eso. Claro. ¿Qué es lo que yo creo? Que va a lanzar quizás su primer lugar en la lista de diputados, con el compromiso de ser presidente de la Cámara de Diputados, es una de las posibilidades.
Pero si vos me decís a mí, yo no soy consejero de nadie, como digo siempre, y menos gratis, ¿viste? Pero yo creo que es lo que yo le hubiera recomendado, que hiciera la interna, la PASO en Alternativa Federal, claro, en ese Nacional B, en la Copa de Campeones, la disputa de la Copa de Campeones, que es Macri contra Alberto Fernández, la doctora, en realidad, bueno, Macri y Fernández. Y después tenés ese Nacional B, que están viendo a ver qué es lo que hacen los muchachos, que corre el riesgo en ese Nacional B, el que verdaderamente articuló muy bien y todos lo esperaban, fue Schiaretti. Al margen de todas las desconfianzas que puede haber, porque son todos cuadritos, todos conocen y todos sospechan. Y como decía Maquiavelo, siempre pensar lo peor. Claro. ¿Entendés? Ahí en esos 4 o 5, cuando con su gran prestancia y habilidad Schiaretti, en una reunión donde no pasó absolutamente nada, se ve en la obligación de anunciar algo, invita a participar de la interna a Scioli y a Marcelo Tinelli, que es una manera brillante de cambiar la pelota de arco y que se hable de otra cosa, porque en realidad en esa reunión no había pasado absolutamente nada, porque todos se desconfiaban, ¿entendés? Pichetto, nadie piensa que verdaderamente puede hacer una lista. Pichetto está con su problema personal en el Senado. Urtubey es el único, como un caballero salteño, que se quedaba en la suya. Massa, que podía firmar, pero estaba jugando, claro, con el otro. Y Schiaretti, que se quería ir a Italia, no era muy fácil arreglar nada. Y la Baña, que ni iba, ¿cómo hacía para salir e informar algo que pueda darle un título a un periodista? Le pedimos a Marcelo Tinelli, todo el mundo hablando, lo llaman a Marcelo Tinelli. Fue muy hábil. Estas cosas también son importantes de los tipos de la política, ¿viste? Que ver cómo salir del paso cuando no tenés nada para decir. Claro, claro. Hay una analogía linda que hacías con el tema del horóscopo chino. Me gustó cuando te seguí y los personajes que identificaba, ¿no? Este es el año del... ¿Qué querés saber eso también? Sí, sí, un toque, porque tiene que ver, vos comparaste políticamente y me gustó. Es el año del chancho de tierra. El chancho de tierra, sí. Chancho de tierra es Mauricio Macri. Mauricio Macri. Y chancho de tierra es Alberto Fernández. Los dos son del 59. En realidad es una pelea de chanchos. No pidas tampoco que en una pelea de chanchos, claro, todo sea un nivel absolutamente perfecto. Ahora, los dos tienen serpientes alrededor. En astrología china, el antagónico del chancho es la serpiente. Claro. Y la serpiente te encanta. La serpiente es Cristina, que lo tiene el chanchito Alberto Fernández. Y Marcos es la serpiente que lo tiene encandilado el chancho Mauricio. ¿Entendés? Claro. Ahí están en eso, pero hay muchas más. No, seguro, pero me parecía muy, muy interesante. Vayan preparando consultas, estamos en la etapa final. Habías hecho mención respecto a la causa de los cuadernos. ¿Qué opinión te merece eso? Ahí yo no puedo mucho opinar. Los temas que son de la justicia, yo que no soy ni siquiera abogado. Yo no soy abogado. A mí me cuesta hablar de Ercolini, y de jueces, secretarios, fiscalías. Y en la Argentina la política se judicializó mucho en la Argentina. Desde el punto de vista político, ¿qué es lo que veo? Que se equivoca el kirchnerismo como se equivoca el gobierno. Se equivoca el kirchnerismo en tomar toda la causa de los cuadernos como una operación tendiente a destruir el kirchnerismo. En realidad está basada en datos que tenés que ver cómo los demostrás. El hecho de que no estén los cuadernos hace que digan la causa de las fotocopias, la causa de las fotocopias. En realidad es la causa de los arrepentidos, no es la causa de los cuadernos. Los cuadernos es un móvil inspirador. La causa verdaderamente comienza
cuando se te sienta un empresario y dice todo lo que dice ahí es verdad. Y el tipo, para no ir en cana ni 24 horas, porque te podés imaginar, es un hombre de una posición importante, ocupa lugares, tiene nietas honorables, todo. El abuelito no puede ir preso. Para que el abuelito no vaya preso, sale y cuentan más de lo que saben. Los primeros arrepentidos mintieron incluso al arrepentirse. Y claro, porque mintieron, qué sé yo, algunos al decir que una sola vez le puse 50.000, es un disparate. Y otros mintieron al decir como que para trabajar teníamos que anotar. Y en realidad se anotaron con unas ganas. Lo escribía eso, sí. Estaba la Cámara de la Construcción, todo democrático, todo que se presentaba, y estaba la camarita de la construcción, que aparte, lo que más o menos se las repartían. Yo no hago periodismo patrociano, no me quiero poner a denunciar tipos, pero bueno, cuando estos empresarios empiezan a hablar, y cuando empieza a multiplicarse, y cuando vos tenés tipos de la justicia que verdaderamente conocen este tema y simplemente te demoran 6 horas en una celda de la alcaldía, por el olor nada más te haces cargo de todo, ¿entendés? Y han contado todo. Con todo eso que contaron, que está documentado por tipos para no ir presos, porque esta es la otra. Hay un cordobés que no se quiso arrepentir y está en cana todavía. Hay otros que se arrepintieron y están con muchos problemas psicológicos, si vos querés, porque no es muy honorable botonear. En la cultura argentina, de pronto en algún lugar, mirá qué bien, pero en la cultura argentina nadie quiere ser botón, nadie quiere quedar como un tipo que la hizo y la contó. Y se equivoca el gobierno cuando surge el tema de Dolores, de Ramos Padilla Stornelli, de creer que eso es nada más que una causa para acabar con el juicio de los cuadernos. Y no es así. Ahí también tenés otro delito, tenés que agarrar los delitos, las cosas que verdaderamente han ocurrido. Ese tipo existió, ese tipo estaba con los servicios de inteligencia, ese tipo tenía contactos con ministros muy importantes, ese tipo hablaba con políticos muy importantes que de pronto son tan honorables que vos no lo podés creer, tiene que ser una operación. Pero bueno, ahí están los hechos. Lo más fácil es, qué sé yo, en mi caso a mí me insultan los dos. ¿Entendés? Porque yo, sinceramente, los dos tienen su cuota de razón y esto se tiene que resolver en la justicia. Ahora, si la justicia es, nosotros estamos en bandos distintos y es tu juez contra mi fiscal contra tu juez, muchachos, cerremos todo y hagamos otra cosa. ¿Entendés? Si la justicia es eso, si Comodoro Pi es ese lugar que me muestran, y no lo que yo conozco de jueces absolutamente honorables, tipos que trabajan en unas condiciones terribles, que no pueden caminarse por ningún pasillo porque está todo atestado de expedientes, y que viven de lo suyo, ¿entendés? Yo no me atrevo a en bloque descalificar a toda la justicia. Tengo amigos jueces que vos no sabés cómo trabajan. Del mismo modo que tampoco me vas a escuchar a mí presentar a todos los políticos como sospechosos, incluso en el kirchnerismo. En el kirchnerismo, creo que he contado la marroquinería política y en el 2005-2006 saqué un libro que la tapa era una valija con billetes. En ningún momento me atrevo a decir, estos son todos, porque había tipos, ministros, absolutamente honorables, que han vivido de su sueldo. Y hay funcionarios que si alguna vez hicieron una travesura, fue quedarse un día más en alguna ciudad importante y viatiquear. Pero te puedo nombrar 30 tipos, ministros, secretarios de Estado y demás, que salieron, qué sé yo, Julián Domínguez, presidente de la Cámara de Diputados, salió, encontró trabajo en un sindicato como abogado. No tienen absolutamente nada de lo que la gente puede sospechar, que son todos chorros, se robaron todo. No todos, son tipos, viste, que no, qué sé yo, hay Rafael Bielsa,
consigue trabajo en, digamos, todos, incluso los cuestionados hoy, Eduardo Valdés se fue de la Cancillería, se puso a trabajar de abogado, y no tienen, yo no me atrevo a globalizar y a defenestrarlos a todos, incluso en el gobierno de Macri hay muchachos de 30, 35, 40 años con una carrera en el ámbito privado que patrióticamente creyeron que era el momento de hacer algo por la Argentina y dejaron lo suyo y se vinieron a trabajar. Yo conozco un tipo que se puso a trabajar en el Correo Central, en el Banco Central, que dejó todo en Estados Unidos para venir a colaborar. Quizás a toda esa gente que tenía tantas ganas, había que ponerles un poco de política, un proyecto, algo que no fuera insustancial, que no fueran solamente marketing, palabras vacías. Claro, sí, un gobierno de eslogan, como también lo decía, ¿no? Saliendo un poquito del tema político, sos muy lector, te gusta mucho, has escrito muchísimos libros también. No voy a llamar a nadie, voy a poner el dedo porque me molesta. Llama, no hay problema, ¿eh? Salvo que estén llamando a algunos de los que estamos hablando. Está sonando constantemente, bueno. Estamos en vivo, lo decimos con la gente de Puntal. Sí, estamos. Ahí está. Compromiso tomado, chicos. Bueno, te doy el mic. La literatura, ¿qué te aporta a tu vida? Porque es necesaria, es parte de tu columna vertebral, de tu historia. Mira, para mí la literatura es escribir y leer. ¿Entendés? Yo leo y escribo hasta por razones orgánicas. Qué sé yo. Hay tipos que se pueden quedar en Netflix y te quedas todo el día. Yo leo libros y escribo. En este momento, si yo tengo que sacrificar 4, 6 meses de mi vida para pasar una novela, te digo, hoy no puedo hacerlo. Claro. Lo hago más lento, lo tengo un poquito más postergado por esta actividad mía que tiene que ver con el análisis. Me sirve la literatura, si vos querés, como cultura general, porque a veces vos creés que todo lo que pasa aquí, todo lo que contás, esto es nuevo, qué barbaridad, y en realidad son repeticiones, no hay nada absolutamente nuevo, sorprendente. Hay algunas, a mí me gustaría hacer, por ejemplo, que no lo quiero hacer en periodismo porque puede quedar como la mirada centralizada de un tipo que mira desde Buenos Aires, pero hay situaciones de poder en las provincias y en algunas provincias del norte que te aseguro es para un Shakespeare o para un García Márquez, que es una pelea por el poder que ahí se percibe más esa lucha por el poder que en la cuestión esta nacional de todos estos muchachos. Todo estaba más o menos ya contado. ¿Entendés? Y si vos más o menos leíste la literatura, me sirve y me aporta un lenguaje también. Pero bueno, y hay muchas situaciones que yo digo, esto es para escribir un cuento. Y a veces alguna cosa que podía haber, si estaba yo en estado absolutamente literario, era para un cuento, y no, mejor es un artículo que va directamente para otro lugar. ¿Se politizó la Feria del Libro? A mí nunca me interesó mucho la Feria del Libro, yo la padecí. Cuando yo arranqué, y yo me acuerdo, ahí me llevas a otro tramo, yo me acuerdo de estar filmando libros, antes incluso de Flores Robadas, y estaba un poco más allá Manucho Mujica Lainez, o estaba Marta Lynch, estaba Silvina Bullrich, todos muertos lamentablemente, unos tipazos, unos gigantes, que cada vez que publicaban un libro era un acontecimiento, ¿no? Solo que era una novela de Manucho nueva, los libros de Marta Lynch, la señora Ordóñez, o de Beatriz Guido, más. Era otro espacio que se ocupaba en la cultura. Se discutía sobre libros. Hay novelas que fueron importantes porque se discutía, eran temas. Yo me formé con las discusiones sobre Rayuela, 100 años de soledad, lo que fue el boom latinoamericano,
capítulo de la literatura. Vos sos muy joven, no, si te acordás, salía semanalmente. Mi cultura tiene mucho que ver con los libros de capítulo que salían masivamente, libros de Céline, Dostoyevsky, Gorky, y todos a un alcance que eso yo no me lo imagino que salga ahora. Esto se hizo en los años finales de los 60, 70, que era mi primera edición de mi libro, del que yo considero mi primer libro real, que es La Manifestación. Sale en una primera edición de 25.000 ejemplares por el Centro Editor de América Latina y se vendía en kioscos. Hoy cuando ves que, qué sé yo, un libro importante que sale y tiene una edición de 1.500 ejemplares, era otra cuestión. Aquella feria del libro, por supuesto que me parecía muy interesante. Hoy hay un fenómeno que es para un tema de algún articulista que esté acá, es para un artículo. La política desplazó a la literatura. En la feria del libro, el sitio, si vos querés, canónico de lo que tiene que ver con el libro, ahí presenta libros Esper, Kicillof, el gran acontecimiento de la presentación del libro de la doctora. La política, todos recuerdan libros que tienen que ver con la política. ¿Y qué hacen los candidatos? Casi todos los candidatos, que no hace falta mucha imaginación, algunos recopilan discursos, otros escriben un libro, y la escritura de un libro les sirve para su campaña política. Claro, parte de una campaña, claro. Vos no salís a hacer un acto político, ¿no? Sino que vos presentás un libro de Daniel Scioli, un libro de Esper, y a partir de la presentación haces la política. Claro. Y en la última feria del libro se pasó eso. La política desplazó a la literatura. ¿Pudiste leer el libro de Cristina? Digo, no sé si todo, pero por lo menos... No, te cuento. Sí. Como casi nadie leyó el libro. El libro se vendió, no se leyó. ¿Ves? Y el libro, si vos lo lees, el libro te dice muchas más cosas de los que creen, tanto los admiradores de Cristina como los enemigos de Cristina. Lo que pasa es que tenés que leer 600 páginas. En algunos momentos, yo lo hice, lo conté en un tuit, tiene algo de Émile Zola, del Jacuz, que cómo atacaba, cómo se defiende en la acusación, cómo degrada a alguna gente y nadie se dio cuenta, y me doy cuenta si no lo dicen es porque no lo leyeron, cómo degrada a una mujer que denuncia y menciona al marido y le habla del matrimonio pantalla, por ejemplo, con lo cual, viste, los tira abajo de un carro, y los que creen, porque era muy curioso, porque todos decían que no, que quieren dar una imagen moderada. ¿Una imagen moderada? Está peor que antes. Claro. Si vos lees el libro, Apuesta sigue hablando del tema de los medios, Amañeto aparece como un político directamente, el conflicto con el campo, que fue para mí... Avisar. Para mí fue una especie de frontera, que incluso muchos de los que fueron cómplices de ese primer kirchnerismo que nadie osaba criticar, la etapa del kirchnerismo acumulador, ella, como todo tipo que hace un libro de memorias, los recuerdos son selectivos, la memoria es selectiva. ¿Entendés? Alguna cosa vos ves que claro, lo que contás son una selectividad que eso es lógico en cualquier libro de memorias. Yo publiqué un libro, uno de los últimos libros míos de ficción, se llama Memorias tergiversadas, porque son tergiversadas por la selectividad. Claro. Que algunas cosas vos las querés recordar y otras no. Y otras cosas son demasiado buenas que decís, si cuento esto quedo como un fatuo. Claro. ¿Entendés? Esta mujer nunca, cuando se refiere al tema del campo, que fue un horror cuando confundieron a De Angeli con la oligarquía,
de Angeli que andaba sin un diente, que daba discursos. Entonces, si esto es la oligarquía, muchachos, paremos la mano, me parece que se equivocan, ¿viste? Creo que es un error muy grande de los tipos en ese momento. Aún hoy en los libros, cuando habla de ese conflicto, te habla de la discusión con los patrones rurales y con un cierto, con una cierta furia incluso, y lo presenta y todos los temas. Después cuando cuenta lo de, ella dice en un momento de lo de Irán, sí que fue una ingenuidad, pero es lo único que rescata la prensa, que dice una ingenuidad, pero cuando vos lees todo, la mina sigue todavía, claro. En la suya no hay ahí. Los que quieren ver una Cristina distinta están viendo selectivamente lo que quieren ver. Lo que quieren ver. El muchacho también triplica la apuesta. Yo leí el libro y la verdad que no se pasó mal. Tiene algunas cosas de burla. Y la mejor doctora, la que sale mejor es cuando se pone peronista. Que es lo que no hizo cuando ella era presidenta. Claro. Es muy curioso, ¿no? Claro. Este es un tema que también pasó inadvertido, porque el peronismo para el kirchnerismo, para los kirchneristas, en momentos de ofensiva, cuando se proyectaban, cuando atacaban, ponían de frente otros sectores de la sociedad civil, a la madre de Plaza de Mayo, Eve y todo eso, otros sectores, y los peronistas medio que te los ocultaba. Cuando los atacaban, cuando se veían mal, sacaba a relucir la identidad peronista y así que lo perseguían por peronista y todo eso. Pero está todo en el libro de ella. Está todo, y la verdad es mucho más interesante de lo que creen los enemigos y los amigos. Es muy bien. Le brindamos un fuerte aplauso a Jorge, ¿eh? La predisposición, la verdad, tenemos que cortar, pero yo seguiría hasta las 11 de la noche hablando. ¿Tenemos tiempo para algunas preguntas? Si ustedes me dicen, vamos manejándolo. 2, 3 preguntas, si el público quiere preguntar, el pueblo quiere saber. Bueno, ¿alguno de los que están? Si no, no se hagan problemas, muchachos. Gracias por escucharme. Si no, nos liberamos, Gracias por escucharme. Bueno. Yo la he pasado muy bien con ustedes. Está bien. Allá hay una señora ahí.